Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. 365 días al encuentro con Dios. Muy buenos días. Bienvenidos sean todos al día 74 de nuestro podcast Senti City. El título de la meditación de hoy es Dolor y Esperanza, basado en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 3, conforme a la Nueva Versión Internacional, Biblia Gateway. A propósito, le saluda Manuel Trigueros. Y dice textualmente Jueces, capítulo 13, versículo 3, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Palabra de Dios. Recordemos todos que el pueblo de Israel, conforme al libro de Jueces, que precede al libro de Josué, el cual nos habla de victorias, de combates, de estrategias, de órdenes de batalla y de todos los movimientos que Dios le ordenó al comandante Moisés, que fue a propósito el libertador del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Posteriormente fue sucedido por el segundo al mando, que era Josué. A Josué se le atribuye la conquista de la tierra prometida, pero en su momento Josué también murió. Y el problema es que, pues uno en el liderazgo, lo más importante es preparar, formar, instruir a personas que lo vayan a sustituir el día que ya no se encuentre. Y eso es lo que precisamente aquí pasó, a lo que nos señala, nos subraya el libro de los Jueces, que esas tribus y los pueblos que lo componían al pueblo de Israel, en su momento con Josué permanecieron adheridos, obedientes, ¿verdad? Pero en su momento, en su ausencia, las nuevas generaciones se alejaron, se dejaron contaminar y mostraron evidencias de vulnerabilidad. Mientras que sus antecesores conocían a Dios, obedecieron, sirvieron, adoraron, y eso permitió el avance del pueblo de Israel desde el punto A, que era Egipto, hasta el punto B, que era la tierra prometida. Pero en el punto B, que era la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que enfrentar a unos habitantes que estaban ahí ocupando un lugar que ya Dios había atribuido al pueblo de Israel. Eran tribus que habían venido de diferentes, eran foráneos, extranjeros, gentes con costumbres a los cuales la Biblia, por esas mismas atribuciones extrañas, les llama paganos. Ahí estaban los cananeos, los jebuseos y estaban los filisteos, que es el caso del libro de Jueces en este capítulo 13. Los filisteos procedían del área mediterránea y habían recientemente llegado a posesionarse del sur de Judea, el sur de Israel, exactamente en los alrededores o entornos de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Ellos traían otros dioses, unos cultos extraños, religiones falsas. A lo largo de 40 años pasó toda esta, podríamos decir, apostasía, ¿no? Pero Dios, en el libro de Jueces, también había advertido que el pueblo debía permanecer fiel a Dios. Pero como el pueblo se empezó a alejar una y otra vez, se debilitó, se contagió, se contaminó, entonces Dios había advertido que todas estas cosas Dios las iba a dejar pasar, las iba a permitir a modo de que sufrieran las consecuencias de su desobediencia. Y dijo textualmente Dios, sus enemigos serían azotes a sus costados, es decir, como para que les duela, para que la sufran, y sus dioses extraños serán sus tropezaderos. Esta gente respeta, sirve y adora a esos dioses, a esos ídolos, y Dios lo iba a permitir pues para que fueran su tropezadero. Pero como Dios, deseando tener a toda una nación, a un pueblo en bendición, y ese pueblo empezó a enfriarse, a alejarse, a contaminarse, Dios siempre ha tenido detrás de las filas principales por así decir, un remanente. Y ese es el caso de esta pareja, de este hombre llamado Manoa y su mujer.
el ángel de Jehová un día se le apareció a la mujer de Manoa y fue donde le hizo esta declaración, que Dios había escuchado sus oraciones y que aunque ella era estéril y que no tenía hijos, pero que iba a concebir y que tendría un hijo. Porque Dios pensaba, después de 40 años, empezar a traer una nueva liberación al pueblo de Israel. Y esto se estaba dando, la Biblia textualmente lo ubica, lo enmarca en el territorio de Zorá, que era parte de la tribu de Dan, y eran los campamentos de Zora y Estaol. Entonces, en su tiempo y bajo la preocupación de Manoa que conviene en volver a ir a hablar con el ángel al final para recibir instrucciones concretas, específicas, y en su tiempo, pues Dios concede que ellos tuvieran a este niño, al cual ellos lo nombran como Sansón. Sansón creció, ¿verdad? Sansón era un niño concebido por Dios y debía de ser consagrado y dedicado. Entre ellas hay una palabra que todos conocemos como nazareo, lo cual radica en que no debía de pasársele navaja en su cabeza, es decir, iba a crecer peludo, barbudo, bigotudo, pero aquel niño creció y Jehová lo bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Sansón significa el que sirve a Elohim, ¿verdad? Y está como una gran enseñanza para todos nosotros, porque tuvo grandes virtudes, pero también tuvo grandes debilidades. Una de las cosas que más caracterizaba a Sansón desde su juventud fue su valentía extrema, sus fuerzas sobrenaturales, su astucia, su inteligencia. Incluso llegó a proponer un enigma en alguna reunión bien particular. Un enigma es como una serie de sucesos narrados de manera de que alguien no los pueda entender. Pero también la Biblia nos demuestra, nos narra, nos expone la inmadurez espiritual, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la imprudencia, su debilidad por las mujeres y que fue vulnerable a guardar secretos, a mantenerse en la palabra. Entonces, quisiera narrar 7 errores de Sansón que podríamos aprender para nuestro día de hoy. El exceso de confianza, que sucumbió a la seducción, que le faltó dominio propio y que era dado a ser así como muy chero, dado a jugar, muy amistoso. Decidió unirse en yugo desigual, otra cosa equivocada. No cultivó la inteligencia emocional, es decir, no dar a demostrar todo lo que uno siente y pensar que todo estaba perdido. O sea que en pocas palabras le faltó tener más comunión, relación, intimar, conocimiento, estar tiempos en secreto con Dios. Fíjense que de las hazañas, ya para terminar, que la Biblia nos relata de Sansón es que ató colas de zorros y antorchas, despedazó leones, como que si estas cosas fueran fáciles y de todos los días. Levantó puertas gigantes y pesadas, rompió y destruyó ataduras y cuerdas, y confrontó, derrotó y eliminó a muchos hombres que estaban en su contra. C.S. Lewis, un prolífico escritor ya fallecido, ¿no?, pero cristiano, él es un referente también y viene al caso con esta historia, porque C.S. Lewis es de origen de Gran Bretaña. Él, a principios del siglo XIX, creció, se educó. Su mamá era procedente de Estados Unidos, de una familia judía, pero su papá era británico. Con el tiempo él decidió ser ateo. Fue a la guerra, la Primera Guerra Mundial, participó como infantero y posteriormente regresó después de ser herido en combate a Gran Bretaña, ocupando cargos en algunas universidades. Aunque su mamá, con ese origen que acabo de narrar, la historia nos relata que era buena para los números, para el álgebra, para las matemáticas, C.S. Lewis llegó a la conclusión que él no traía esa herencia, por lo que se dedicó mejor a otras carreras estudiantiles. Con el tiempo, pues, una vez declaró de que no quería estudiar ninguna carrera de ciencias, porque él llegó a la conclusión que todos esos caminos le podía salir el león de las matemáticas. Imagínense ustedes cuántos de nosotros estamos así pensando acerca de diferentes áreas de nuestra vida.
La vida de Sansón, la cual hemos relatado ampliamente en el libro de Jueces capítulo 3 esta mañana, nos lleva a la conclusión de que debemos de ser sabios, de ser obedientes, de tomar el consejo de Dios y de tener cuidado con la apostasía. Tercera de Juan 12 habla de apartarse del Evangelio, de dejar de seguir a Jesús, de marchar por veredas torcidas, todos esos caminos de apostasía. Primera de Timoteo 4:1 habla de fascinarse por mercaderes de la falsa prosperidad. O segunda de Tesalonicenses 2:3, no se dejen engañar o extraviar. Padre, en esta mañana te ruego por todos nosotros que nos ayudes a ver en el ejemplo de Sansón, Señor, como un ejemplo para nuestra propia vida como espejo, Señor, para tener temor de terminar nuestros días, habiendo sido elegidos o educados para grandes otras cosas y terminar, Señor, en un final triste y bastante insignificante, aunque al final, Señor, tú lograste tus propósitos. Pero la palabra de Dios habla de que, Señor, cada uno de nosotros hemos sido elegidos y hechos tus hijos, Señor, para vivir vidas ejemplares, vidas prósperas, vidas en lo que completamente habla la palabra de Dios, vidas en todas las áreas bendecidas y florecientes. Bendice a cada uno de tus hijos que esta mañana, Señor, buscan tu dirección, buscan, Señor, tu consejo y buscan, Señor, tu victoria a pesar de las amenazas y las adversidades en las que nos rodeamos. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia en nuestras vidas esta mañana, en Cristo Jesús. Amén, y por el poder de tu Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana con una nueva meditación. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.senticity.org o en Facebook como Iglesia Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.